Tú sabes lo importante que es tu riñón. Sabes que filtra tu sangre para producir la orina, que es el responsable de mantener el equilibrio entre el agua y los electrolitos en tu cuerpo. Regula la presión arterial y algo que también es muy importante es que da la producción de eritropoyetina, que es la responsable de que tu médula ósea produzca glóbulos rojos. Sí, un daño aquí también produce anemia, entre muchas otras cosas. Pero como cualquier cosa, si no se cuida, puede llegar a una enfermedad renal crónica, que es algo que no tiene cura, pero sí tratamiento. Y es muy importante que conozcas esto, el por qué puede llegar a ocurrir y sobre todo, cómo prevenir y evitar llegar a eso. Pero antes de continuar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, todo lo que debes conocer sobre enfermedad renal crónica. Nada más antes de iniciar y como cualquiera de mis videos, aquí abajo está un botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gusta este video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. La enfermedad renal crónica, también conocida como la insuficiencia renal crónica, es la pérdida progresiva y generalmente irreversible de la función renal, con la acumulación de desechos, electrolitos y líquido en el organismo, que persisten durante al menos 3 meses, que afectan la función renal con o sin alteración en la tasa de filtrado glomerular, que ahorita vamos a llegar a eso. Porque sí, existe la lesión renal aguda, pero cuando hablamos de lo crónico es porque tu riñón ya tiene algún tipo de daño del cual no se puede recuperar. La clínica, o sea, los signos y los síntomas que podemos llegar a tener cuando presentamos esto, van a depender de la fase. En fases iniciales puede ser asintomática o con síntomas inespecíficos como la fatiga, pérdida del apetito, náuseas. Y aquí se agrega algo bastante importante que es el edema. El edema es una inflamación que podemos llegar a tener en los tejidos que se debe a la acumulación de líquido. Este se va a dar principalmente a nivel de las pantorrillas o de las manos. Incluso si tú llegas y pones el dedo y se queda un huequito durante algunos segundos, eso es un edema considerado ya serio. Aquí también se agrega la hipertensión y la famosa poliuria, lo cual quiere decir que vas más veces a orinar de lo que normalmente tú hacías. Y a esto también se le agrega la nicturia. Esto quiere decir levantarse más veces en la noche a ir al baño de lo que normalmente hacías. De aquí la importancia de revisar la hinchazón que podemos llegar a tener a nivel de las pantorrillas o de las manos, porque son cosas que se pueden llegar a considerar normales, pero son el suficiente motivo para ir con tu médico. Conforme progresa la enfermedad, aparece la anemia, principalmente por deficiencia de eritropoyetina, alteraciones en los electrolitos como un aumento del calcio, un aumento del fósforo con osteopatía renal, la acidosis metabólica y la dislipidemia, o sea, el aumento del colesterol y los triglicéridos, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y deterioro cognitivo, entre otros. Y lamentablemente, cuando nos encontramos con algo de ese estilo, ya es una lesión grave. Y quizá tú llegues a pensar que la enfermedad renal crónica es algo raro, cuando no lo es. La enfermedad renal crónica genera una elevada carga sanitaria y es una causa frecuente de hospitalizaciones y urgencias en México. En 2025 se estima una prevalencia de alrededor del 12% de la población, o sea 13 millones de personas en México, las cuales muchas no se detectan en fases iniciales. Y quizá una de las preguntas que te puedas llegar a hacer es, bueno, ¿y qué es lo que genera esta enfermedad? ¿Qué puede provocar que el daño en mi riñón sea de ese estilo y que pueda llegar a tener una falla? Las principales causas en México es la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica. Y aquí también se agregan las glomerulopatías crónicas y las causas obstructivas, como puede ser un tumor. Y también muy importante es la exposición a nefrotóxicos, la automedicación y pacientes los cuales están en contacto con pesticidas o agroquímicos. De aquí que existan las enfermedades que pueden evolucionar a enfermedad renal crónica si es que no se tratan, en donde una de las principales es la nefropatía diabética. Y de aquí viene la hipertensión y las glomerulopatías, que puede ser primaria o secundaria. Aquí también aparece la enfermedad poliquística renal o la obstrucción urinaria crónica, como puede ser por litos o por la próstata. Y tenemos que hablar de cuáles son las consecuencias de una enfermedad renal crónica no diagnosticada o no tratada. Esto puede evolucionar a una falla renal terminal, que también sería una etapa 5, que ahorita vamos a hablar de eso, en donde ya estamos hablando de diálisis o trasplante. Y aquí tenemos que hablar de las complicaciones sistémicas, como puede ser una hipertensión resistente o acelerada,
o una anemia refractaria. Aquí también se agregan las dislipidemias, las acidosis metabólicas, las alteraciones óseas y la desnutrición. De aquí también viene la neuropatía, una elevación del riesgo cardiovascular, dando mayor riesgo de infarto o de accidente cerebrovascular y por ende menor calidad de vida y mayor mortalidad. Y ahora que ya sabes qué es la enfermedad, qué cosas pueden llegar a crearla y sobre todo cuáles son las complicaciones de no tratarla, es donde ya podemos hablar de la poderosa clasificación. Porque para poder clasificar y detectar la enfermedad renal crónica, necesitamos a la bellísima tasa de filtrado glomerular. Esta es una medida de la función renal que nos permite cuantificar la cantidad de sangre que se filtra por el riñón por minuto. Lo normal es tener entre 90 y 120, porque el estadio 1 es mayor de 90, en donde no hay daño. De 60 a 89 ya hay un daño presente, pero el estadio 3, que es entre 30 y 59, ya estamos hablando de un daño moderado, mientras que el estadio 4, de 15 a 29, ya es un daño grave. Y finalmente el estadio 5, que sería una tasa de filtrado glomerular menor de 15. Obviamente para esto también se evalúan otros laboratorios, pero es muy importante que el profesional de la salud sea el que indique e interprete estos laboratorios. Las evaluaciones recomendadas sería la creatinina sérica para estimar la tasa de filtrado glomerular, la albuminuria o la relación albúmina-creatinina en orina para la detección del daño renal, un hemograma completo en donde se revisa la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, las plaquetas, los reticulocitos para descartar la anemia, y el perfil férrico, en donde se va a ver el hierro sérico, la ferritina, la saturación de transferrina, bajo umbrales definidos para ferropenia absoluta o funcional, y la vitamina B12 y el ácido fólico, además de electrolitos y la función hepática. Sí pueden ser varios laboratorios, pero la intención de todo esto es conocer cómo está funcionando tu riñón y si estamos a punto de poder llegar a alguna de las complicaciones. Todo esto para intentar no llegar a las complicaciones. Y el motivo por el cual quizá tú entraste a este video es para conocer el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Porque en el abordaje general, lo primero y más importante es controlar los niveles de glucosa y la presión arterial. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, también tenemos que hablar de restricciones muy específicas, entre ellas una dieta hipoproteica que sería de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día y una correcta ingesta de calorías que sería alrededor de 35 gramos por kilogramo de peso al día. Obviamente todo esto supervisado por un especialista. Y aquí vienen otras correcciones como puede ser la acidosis o el desequilibrio por electrolitos. Y otro que también es de los fundamentales es el tratamiento de la anemia, esto con eritropoyetina. La anemia en la enfermedad renal crónica se debe principalmente a la baja producción de eritropoyetina, junto con la inflamación, el déficit de hierro y las toxinas urémicas. Y se inicia el tratamiento con eritropoyetina. Este tiene beneficios documentados en la población mexicana, como sería mejorar la hemoglobina, menor necesidad de transfusión, un mejor estado físico, cognitivo, mejoras del apetito y mejor calidad de vida. Y a esto la reducción de la morbimortalidad y de hospitalizaciones. La eritropoyetina es una hormona que se genera en los riñones en respuesta a los niveles más bajos de oxigenación en sangre en la circulación de la médula ósea para generar glóbulos rojos. La anemia en la enfermedad renal crónica se debe principalmente a que los riñones enfermos ya no pueden producir las cantidades adecuadas de eritropoyetina y el reemplazo de la hormona deficiente a través de la eritropoyetina permite que los médicos puedan mantener el nivel de hemoglobina en rangos recomendados. Desde mi perspectiva, una de las más accesibles es la que encontramos en las farmacias de la botarga, siendo la mejor opción para poder conseguir este producto. Y la hemoglobina va a ser algo fundamental, ya que se tiene que revisar de 1 a 2 semanas iniciando el tratamiento o con los reajustes. Y después cada 1 a 3 meses si es que el paciente está estable. La enfermedad renal crónica es una condición con alta prevalencia en México, principalmente por la diabetes y la hipertensión. La detección temprana, como puede ser con la tasa de filtrado glomerular y la albuminemia, y el tratamiento oportuno para evitar las complicaciones como pueden ser la anemia, son esenciales. Todo esto para retrasar la progresión y reducir las complicaciones. Y un seguimiento sistemático y personalizado son clave para poder mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que te des cuenta que esa es una enfermedad bastante conocida, pero que muchas veces llegamos a ignorar cositas que son bastante importantes. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntale a tu médico. Y ya.